sitiarse desde el Antiguo Testamento, desde el día que usted creyó por primera vez y desde hoy en adelante. Así como lo oyó nuestro hermano José Luis, Efesios capítulo 1, desde los versos 1 al 14, nosotros queremos hacer simplemente algunas acotaciones concernientes a ese texto que se leyó. Y quiero recordarles, gracias Frandy, quiero recordarles que nuestro Padre Creador nos bendijo desde antes de ni siquiera nosotros pensarlo. El texto nos dice que estas bendiciones están allí desde antes de la fundación del mundo y solamente vinieron a verse en nosotros desde el primer día que creímos. De hecho, Jesucristo está más cerca hoy que aquel día que creímos. Amén. Nuestro Padre Celestial nos bendijo desde Génesis, donde en el capítulo 3, sin usted ir allá, habló con esta pareja que lamentablemente pecó y vieron las circunstancias, por medio de ciertas circunstancias que se dieron, pero ellos vieron la consecuencia de su pecado. Pero en medio de todo ese marasmo de cosas que estaban aconteciendo, el Señor les presentó a ellos y nos presentó a nosotros la promesa de una simiente, entiéndase, de una persona que vendría a redimir, a cambiar esa condición, y esa persona es la persona de Jesucristo. Amén. Si usted está en Cristo hoy, agradezca al Señor, agradezca a su Padre de creación que provisionó, que dio esta provisión. Este es al Cristo de la gloria. Cuando usted vea Génesis capítulo 3, Dios leyéndole la sentencia a cada uno de ellos, ahí no dejó las cosas así como de manera fatídica. Habló de una esperanza, habló de lo que tú y yo hoy poseemos, la salvación que es en Cristo Jesús, no por obra de justicia que ninguno de nosotros hubiéramos hecho, sino por su gracia, por su amor, por su entrega. Dios proveyó el medio salvífico sustituto único para que usted y yo hoy nos llamemos hijos de Dios en Cristo Jesús. Nos bendijo cuando en Isaías capítulo 7, los versos 14 en adelante, nos presenta a un Emanuel. Emanuel, como todos lo conocemos, ese término significa Dios. De una manera difícil sería Dios con ellos. No, Dios con nosotros. Qué bueno que tenemos a Dios con nosotros. ¿Sabe cuándo vino esto a cumplirse? Cuando en el tiempo de gestación, María, la esposa de José, en el tiempo de gestación, y luego da a luz a un niño que le pusieron por nombre Jesús, Salvador. Pero antes de ello vino una intervención por medio de un ángel y le dijo: tú eres la elegida. Y para ese entonces las mujeres andaban en una forma de santidad tal, que todas estaban anhelando, por medio de esa promesa, ser la elegida de Dios. He aquí que te llamarán bienaventurada. Cuando nosotros escuchamos el Ave María que todos conocemos, nosotros tenemos que sentarnos con calma, porque las cosas no simplemente se satanizan, las cosas hay que analizarlas. Oiga bien, cuando empiece a decir Ave María purísima, sin pecado concebida, inmediatamente entramos en una contradicción. Lo que pasa que es, y ayer estuvimos en un tema profundo de música. Ayer se habló de las cosas repetitivas que aún se dan en la iglesia del día de hoy, que se llama a ver si estaban en la clase, en un mantra.
Eso se convirtió en el tiempo, no se conocía por ese nombre, pero se convirtió en un mantra, algo repetitivo que la gente lo hacía sin ni siquiera darse cuenta del contenido de esa oración, de esa repetición. Pero cuando nosotros hacemos reflexión de ello, nos damos cuenta que lo que hacíamos era repetir algo que ni si nosotros entendíamos. Por eso yo le digo a usted, no se quede con lo que Pedro Rosario, Tito, le da. Investigue, escudriñe, chequee. Esa fue la nota que Joyarín me dejó de Día de los Padres esta madrugada. Gracias, mi hija, otra vez. Gracias, gracias, gracias. Entonces, usted tiene que investigar. Entonces, esta mujer que Dios elige, primero es visitada, pero ella empezó a apartarse. Dice más adelante Isaías, mejor dicho, en ese capítulo 7, él es que empieza a decir, en cuanto a Emanuel, que un hijo nos es nacido. Capítulo 9 dice, un hijo nos es nacido. En el capítulo 7 dice, he aquí que nacerá de una virgen. En el contexto literal, que nacería de una virgen, es literalmente una virgen. Déjame mirar bien a mi alrededor, porque es que el problema, tengo que ver el contexto del público para saber cómo me dirijo. Estamos hablando directamente de una mujer que no había conocido varón, lo dejo ahí, porque hay menores. No había tenido un encuentro con un varón, pero no solamente físico, sino que estaba apartada en oración, buscando el rostro del Señor. Y ella no fue que se lo soñó, ella fue la elegida. ¿Sabe por qué? Porque concibió sin la ayuda de José. ¿Qué le parece que suceda eso hoy? Yo no le voy a decir que eso no puede suceder hoy. Yo estoy seguro que eso no puede suceder hoy. Si usted tiene alguna duda, no está leyendo la Biblia entonces. La única mujer que pudo concebir por obra y gracia de Dios fue María, pero no para exaltarla, cuidado con eso. No es para exaltarla. Es para nosotros ver el poder de Dios. Repito, para ver poder de Dios. El Padre proveyó al Emanuel en el vientre físico de una mujer que esperaba en Dios. Ay, mi madre, si yo le digo esto también va a haber problemas. Como hubo el domingo problemas con lo del verbo de la voz media. Me encanta que hayan esos problemas, porque la gente, pastor, te equivocado. Ay, qué bueno, me encanta. La palabra offspring en inglés apunta a una cosa que solamente se puede saber y ver en Dios. Y yo no voy a entrar en muchos detalles, pero dice el Señor, aquel que hace dar a luz no puede hacer nacer una nación en un día. Esto refiriéndose a Israel. El offspring de Dios apunta, ay, madre mía, es que es difícil decir esto. Lo digo, José Luis. Mire, siervos y siervas, eso está apuntando a la simiente divina de Dios que fue puesta en el vientre de María. Si yo lo digo en un lenguaje coloquial, cuando este video lo vean por ahí, primera vez en mi vida posiblemente se haga viral, pero yo no me quiero meter en ese problema. Yo le estoy diciendo pinceladas para que usted también vaya. La simiente divina de Dios
fue lo que se puso en el vientre de María para llevar a cabo la gestación de Jesús. He aquí que la Virgen concebirá, y ese niño se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Y más adelante se le llama Jesús en el Nuevo Testamento. Salvador, el Salvador. Dios nos bendijo proveyendo desde la óptica física al Dios con nosotros, que caminaría en el presente, que caminó en el pasado, en el presente y en el futuro. Dice la palabra del Señor que Él nos guiará aún más allá después de la muerte. Salmo 45, usted puede ver todo eso. Los que todavía no han comprado su boleta de ida para irse con Cristo, si murieran el próximo segundo, los tickets están todavía abiertos, la boletería está abierta. La salvación es gratis para todo aquel que la desea. Dios proveyó al Dios con nosotros. Pero Isaías capítulo 9 verso 6, después que está diciendo unas cuantas cosas ahí interesantísimas. Si tienes ahí a Isaías capítulo 6, por favor, yo lo voy a buscar también aquí, para que usted vea la única vez, ya yo lo tengo, la única vez que a un niño se le dan estos títulos, se le dan estos nombres. Oiga esto, capítulo 9, verso 6. Verso 6, dice la palabra del Señor: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, oiga, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. A un niño diciéndole Padre eterno, príncipe de paz. La única vez que a un niño se le ha llamado Padre eterno es a la persona de Jesús, que todavía ni había nacido, estaba profetizado. Ya aún habiendo sido dada la profecía, se le está dando este título, Padre eterno. Y qué maravilloso es Dios, que desde el principio de la fundación del mundo pensó en que el hombre y la mujer andarían lamentablemente metidos en pecado, y Él entonces le iba a proveer la bendición de ser comprados, redimidos, perdonados, limpiados, apartados para Él por la eternidad. Nos dio un Padre eterno, el dueño de la eternidad, Jesucristo, la roca de la eternidad. ¿Nos ha bendecido Dios, sí o no? Entonces, si vamos nosotros a Efesios, nosotros vamos a ver que desde los versos 3 al 10, vaya conmigo, capítulo 1, versos 3 al 10, y volvemos al título, el Padre Creador que nos bendijo. Nosotros vamos a ver aquí, vamos a ver aquí algo que Pablo hace de manera fácil ahora, pero cuando vemos a Mateo capítulo 6, no tiene que ir allá, uno de los capítulos donde Jesucristo está enseñando a orar a los discípulos. Él dice: cuando oren, oren así: Padre nuestro. ¿Qué era lo que sucedía en el tiempo que Jesús andaba por la tierra? Bueno, a Él lo tildaban de endemoniado, a Jesucristo lo tildaban de loco, a Jesucristo lo tildaban de atrevido, porque le llamaba Él mismo a Dios su Padre. De hecho, una de las blasfemias por las cuales ellos entendían Él debía ser apedreado era porque Él llamaba a Dios su Padre. Y como usted bien sabe, hay muchos tipos de padre.
Cuando usted tenga tiempo, si usted es amigo mío en Facebook, rara vez yo escribo ahí, pero hoy escribí algo más o menos chévere, porque creo y estoy seguro que los varones que estamos aquí hemos sido padres no solamente biológicos. Aquí de muchas maneras hemos los hombres dado abrazos a niños y niñas, a hermanos y hermanas que han estado necesitados de un abrazo en cierto momento, de un consejo en cierto momento, de una guía en cierto momento, de una dona que le lleve usted a un hijo o una hija en cierto momento, que no es biológico, pero que esa persona lo hace a usted sentir como su padre. Eso es grande. Hay muchos tipos de padres. Hay padres de la ciencia. Hay gente que han creado cosas y dicen, no, ese es el padre de la psicología moderna, le llaman así a Freud. Qué lamentable que él haya sido el padre de la psicología moderna. Pero terrible, un adicto a las drogas empedernido. Promotor en aquellos años de la agenda LGBTQ+. Ay, pregunte cómo terminó. Entonces es importante que nosotros sepamos que hay muchos tipos de padres. Hay hermanos que han tenido que tomar la tutela de los demás hijos, el hijo mayor, a veces el hijo del medio, a veces es el hijo menor que es el que tiene el carácter, que es aquel que usted lo ve con ese temple y va y trabaja y consigue cosas, y aquel lo pone en un curso, a este le paga la universidad, a este le enseña a escribir, a este le enseña a leer. Hay uno en la familia que tiene ese porte, y los demás hermanos, cuando falta papá, el progenitor, lo miran como ese padre. No le dicen papá, pero posiblemente sea del único que sientan ese abrazo que se da sin ningún tipo de interés, sin ningún tipo de malicia, sin ningún tipo de morbo. Ese abrazo, esa palabra que viene maravillosa muchas veces. Hay muchos tipos de padres. Hay tantos hijos en medio de nuestros hogares que lo único que tienen es padres vivos, pero ese padre está ausente. Ese padre practica el ausentismo desde el hogar, desde su hogar. Él llega ahí y simplemente se come lo que le sirven y va y se mete a un espacio que ha creado donde nadie más lo moleste. Es triste. Y le está hablando una persona que desde los 7 años lo enseñaron a tomar alcohol para que sea un macho, para cuando saliera con la mujer no pasara vergüenza. Y yo sé que esa historia está repetida aquí en estas caras que yo veo. De alguna manera, aquí yo no soy un héroe. Somos redimidos por la gracia de Dios. Amén. Entonces, el Señor ha dejado un formato, ha dejado un estilo, ha dejado una connotación real de lo que significa un padre. Hemos visto que padre no es simplemente el que engendra. Padre no es simplemente el que puso la semilla, que es la palabra simiente, la semilla, la mujer la fecundó, quedó embarazada, que a uno les encanta que yo diga embarazada, no preñada, ese es el término bíblico, preñada, es bíblico. Pasa que el término embarazo es cuando una persona sale embarazada a escondidas. Es un momento embarazoso, es algo
algo malo, como embarazoso. Es de ahí que viene. Pero mi hija mayor, cuando ella estaba embarazada, no le gustaba que yo le dijera, preñá. Ay, pasa. ¿Sabe cómo ella habla fina? Ay, pastor. ¿Usted sabe? Hemos visto que padre no es solo aquel que engendra. Padre es aquel que también se queda firmemente, no importando las circunstancias, y pelea toda batalla contra viento y marea. Que su esposa y él tienen situaciones, sí, que deben sanar, sí. Hay veces que no sanan, hay veces que no se arreglan las cosas. Pero hay padres y madres que han entrado en conversaciones y dicen, mira, ya la pava no pone donde ponía. Vamos a llevar esta fiesta en paz lo mejor que se pueda y vamos a echar para adelante a estos muchachos. Yo no estoy hablando al aire, yo estoy hablando del día a día en el mundo completo. Miren, mi gente, en Guatemala, los papás y las mamás hacen algo terrible. Yo no estoy diciendo que es la manera generalizada, pero en los lugares donde yo voy a hacer trabajo de evangelismo, en las aldeas, en las montañas, cuando ya la madre ha parido yo no sé cuántos muchachos, el papá, como ya ve que esa mujer está un poquito avanzada, no se ve tan bien como cuando era joven, él toma una de las hijas y las hace su mujer. Lea, investigue, pregunte. Y eso era normal para los gobiernos de Guatemala, hasta que entraron en una ley. No se puede. ¿Y sabe qué? Lo siguen haciendo igualito. Hay muchos tipos de padres. ¿Saben qué? Esas niñas, cuando las separan de su papá, que es marido y abuelo, a la vez lloran. No por el incesto llevado a cabo, es porque le quitan a su esposo, que es su papá, que a la vez es el abuelo de su hijo. ¿Usted está oyendo lo que yo le estoy diciendo? ¿Usted sabe que eso se da aquí en la República Dominicana también? Por eso es que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, mi gente. Eso fue una parte crítica del sermón. Dios nos ha bendecido ahora teniendo una nueva mentalidad, porque ahora estamos en Cristo, y si alguno está en Cristo es una nueva. El hombre que está aquí hoy, que es papá, que va a ser papá, debe por todos los medios posibles observar esto, con lo cual nos sigue bendiciendo el Señor. No solamente para criar hijos. Del verso 3 al verso 10 leamos. Vaya a su Biblia, capítulo 1 del libro escrito a la iglesia en Éfeso. Dice la palabra del Señor: bendito el Dios y... ¿Debe que es fácil? Pablo dice Padre. Eso no era así en los tiempos que Jesús andaba en la tierra. Recuerden que le dije que a Jesús lo querían apedrear porque llamaba Padre a Dios. Efesios capítulo 1, los versos 3 al 10. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados
hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, ¿de qué? De reunir todas las cosas, ¿en quién? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Nosotros debemos conocer lo que es esto de adopción. Nos adoptó. Este es uno de los textos más ricos cuando usted se sienta a hablar con una persona que entiende es cristiano o cristiana por tradición o por religión. Si usted no tiene la capacidad primero de entenderlo, le va a ser mucho más difícil enseñarlo. Por eso el título ahí reza: el Padre Creador. Él fue quien creó todas las cosas. Él creó el universo, las estrellas y todo incluido, pero hay una sola, hay algo que Él creó que es lo único que tiene su imagen y su sello. Somos usted y yo. Su imagen se distorsionó, se dañó, se entorpeció, se puso como borrosa al momento que Adán y Eva decidieron pecar. Inmediatamente Adán y Eva decidieron pecar, la imagen de Dios había que recuperarla. Estoy hablando como si usted estuviera escuchando el Evangelio por primera vez en su vida. La imagen de Dios es lo que contiene aquello que nos da a usted y a mí dignidad. Por eso usted, déjame mirar otra vez, ay Dios mío. Ok, ya la chica Sophie no está aquí, pero cada otro adolescente. Por eso usted y yo no andamos como los gallos y las gallinas. Y déjelo ahí. Por eso usted y yo no andamos como los perros. Y déjelo ahí. ¿Sabe por qué? Porque tenemos dignidad, tenemos el sello de Dios. Los que todavía no tienen a Jesucristo, la imagen del sello de Dios está distorsionada. Dios está buscando limpiar esa imagen para que lo que es de Él se vea claramente en cada ser humano. Amén. Por eso era necesario enviar a Jesús para que todo aquel que en Él cree, presente, tenga vida eterna. El creer en Cristo Jesús va más allá de levantar la mano. El creer en Cristo Jesús va más allá de decir la oración del pecador. El creer en Cristo Jesús significa que ahora yo me voy a apartar y vivir para Él. Para el israelita, la palabra adopción, adoptar, no era una cosa muy bonita. Dios en su sabia misericordia, en su bondad, envió a su Hijo Jesucristo para que una vez usted y yo clamamos por misericordia, arrepentidos de nuestros pecados, esa sangre ahora nos limpia, pero a la vez nos une juntamente con Cristo para salvación y pasar a ser hijos por la eternidad de Dios. Se ve que Padre más bueno nos bendijo desde antes de la fundación del mundo. Si usted y yo no logramos asimilar y entender esto de la adopción, usted le puede leer cuanto folleto a la gente, decirle 80,000 cosas, y si usted no entiende que por medio de la adopción es que usted y yo somos hijos de Dios,
nosotros no podemos ni sabremos predicar el Evangelio de Cristo. Es necesario asimilar que primero, para ser hijos de Dios, no se puede ser hijo simplemente natural de creación. Jesucristo tiene que estar en la vida de nosotros para poder llamar Padre a aquel que nos hizo a su imagen y semejanza. Cuando la imagen de Dios empieza a ser renovada, restaurada por el sacrificio salvífico de Cristo, ahí nuestras vidas empiezan a tomar color y sabor y poder llamarle Padre al dueño de todas las cosas. Solo así, no hay otra forma. Debió cumplirse un tiempo para ello. Cuando Jesucristo vino a la tierra, se cumplió la profecía y decía Juan: he ahí, he aquí el Cordero de Dios que quita. Ve, no había sido quitado. Si Jesucristo hubiera estado en la tierra todavía, el pecado no hubiera sido quitado. Tenía que haber derramamiento de sangre. Dice la palabra: y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay limpieza, no hay perdón de pecados. Lo segundo que vamos a ver cómo el Señor nos bendijo están entre los versos del 11 al 14. Vaya conmigo, verso 14. Primero, nos adoptó. La adopción, repito, es algo que adquirimos. A veces adoptamos posiciones. Hay personas que se conocen por el famoso ceseo, los que hablaban estilo Juan Bosch, los que todavía siguen a Leonel, hablan con el ceseo, el famoso ceseo. Adoptan posiciones, adoptan cosas, adquieren cosas que realmente no son de ellos, y en esa dirección es que apunta la palabra, la palabra adopción. Usted y yo no éramos hijos legítimos de Dios. Dios nos adopta por medio de la sangre de Jesucristo, y ahora podemos decir que tenemos todos los derechos de Cristo. Y si hijos, coherederos. Usted está oyendo, o sea, junto con Cristo heredamos algunas cositas, todas las cosas. Entonces es necesario. Ahora viene la segunda parte, verso 11. En él, ya se habló de Cristo y continúa aquí verso 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y vuelve y dice: en él, refiriéndose a Cristo, también vosotros, habiendo oído. Mire aquí el proceso de venir a Cristo. Mire el proceso de venir a Cristo. Está escrito: el que no quiere creer va a tener muchas dificultades. El que no quiere, no, el que no cree. Dios no fuerza a nadie. En él también vosotros, habiendo oído. La fe viene por él, y por oír ¿qué? Oiga ahora, en él también vosotros también oído la palabra de verdad. Y ahora repite con más énfasis: el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él. ¿Quién es él? Jesucristo. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. La palabra arras apunta a una sortija. Apunta a una sortija. Dios nos puso la sortija llamada Espíritu Santo como garantía, como sello de la promesa que se nos hizo para la vida eterna. Si usted no tiene el sello del Espíritu Santo, no se vista que no va. Podríamos haber invertido toda la vida yendo a cantar coritos a una iglesia, dando diezmos, dando ofrenda, cargando mezcla, limpiando silla. Y todo eso pudo haber sido por cultura,
todo eso pudo haber sido por mero complacer a papá y a mamá que me llevaban chiquito a la iglesia. Pero dice Romanos 7, Romanos 8, los 20 y tanto en adelante, que el Espíritu Santo da testimonio de si somos o no somos hijos de Dios. Ese sello es importante, ese sello es importante. Esto nos ayuda como padres a bien tratar a nuestras esposas, nuestros hijos y todo lo demás. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, óigalo aquí, que es las arras, la sortija de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Wow, hasta ese día que seamos levantados juntamente con Cristo para encontrarnos con Él en el aire. A veces yo trato, pero no sale, mi anillo no sale. Quería mostrarle, el anillo es así, para los que piensan casarse, todo va por adelantado. Es redondo porque significa infinito, es para toda la vida. Es redondo, sin fin, porque estas arras son el sello de que Suje me pertenece a mí, yo a ella, a nadie más. En los asuntos de esposos, solamente los esposos, Hay personas que solamente usan la sortija, pero no se han casado, no son esposos. Eso significa compromiso. Es una promesa que Suje me hizo a mí y yo se la hice a ella, que es hasta que ella muera y yo también. Los que no se han casado, yo los animo a que se casen. Los que todavía no piensan en tener ningún tipo de compromiso porque no les gusta que le bajen línea. Ustedes sabían que la persona que baja más línea en esta vida es una mujer. Los que tenemos esposa lo sabemos. Mire, Suje va a ver este mensaje. Si hay una persona que baja línea en esta vida, es una mujer. Vaya a una empresa y que la dirija a ella. Las maestras. Pero ¿usted sabe qué es lo que pasa? Que ellas necesitan seguridad. Cuando una mujer no tiene seguridad, tiene que sacar de abajo. Usted oye un modelo hace mucho tiempo que le llaman matronas. Eso se lo inventaron los hombres. Oiga, esto es tan serio, el rol de hombre. El rol de hombre es tan serio y está tan barajado que cuando una mujer hacía un compromiso a Dios y vivía bajo techo de su papá sin casarse, si el papá le decía no estoy de acuerdo con eso que le prometiste a Dios, tenía que barajarlo. Oiga cómo es Dios. Ahora, ese hombre tenía que atenerse a las consecuencias. ¿Usted quiere leer esa historia? Léalo en Levíticos. Pasa que no me acuerdo el capítulo. Cuando la mujer, que es lo que estamos viviendo, está desprovista por negligencia del hombre de autoridad, tiene que sacar de abajo, porque alguien tiene que tomárselo, la demanda en la casa. Un bombillo que tiene 10 días, que está quemado ahí, y siempre que está de que
Eso no tiene razón de vida, de ser. Hay un hombre en la casa, ponga ese bombillo. A mí me salva en la plomería y muchas otras cosas que Mendoza está al doblar de esquina. Pero cambiar un bombillo, que el muchacho vaya a pie a 5 kilómetros de distancia a practicar algún deporte o a la escuela, porque el hombre tiene el carro con 5 días una goma pichada y teniendo la respuesta. La mujer llama a fulanito: mira, varón, pasa por aquí para que tú me cambies esta goma de este carro. Y cuando termina de poner la goma de ese carro, le da un tremendo vaso de jugo frío. Y ese varón se siente bien. Si el marido llega: ¿y tú qué haces brindándole jugo? Oh, ¿tú sabes? Él tuvo que venir a cumplir tu rol. ¡Wow! Entonces, cuando hablamos de herencia, es aquello que se adquiere por la muerte del testador. En él asimismo tuvimos herencia. ¿Quién murió para nosotros tener la herencia de la vida eterna? ¿Quién fue? ¿Y a quién se le dijo Padre eterno allá, aún sin haber nacido? No inventemos que fue a Cristo, fue a Cristo que le dijeron eso. Eso es profético. Para poder haber heredado la vida eterna, Cristo tuvo que haber muerto. Y damos gracias al Padre que envió a Jesús. ¡Wow! Y de él dice la palabra que los profetas le llamaron Padre eterno. ¡Wow! Eso es grande. Eso es grande. Yo termino, si vas un poquito aquí adelante, Cheo, por favor. Yo termino diciendo el propósito de esto que hemos dicho. Son varios, están en el mismo capítulo. Usted y yo necesitamos ver con la magnitud de que el Padre nos bendijo. Nos bendijo con varios propósitos. El primero está en el verso 4. Uno que tenga voz alta. Verso 4 del capítulo 1. Rápido, rápido. ¡Ay, Dios! Según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Usted está oyendo para qué el Señor nos llamó. Nos dio la bendición de ser hijos. De él llamarse nuestro Padre y nosotros llamarle Padre a él, para que exaltemos su nombre, le glorifiquemos, le reconozcamos. Porque no es que usted nada más venga, levantó la mano, hizo la oración y viene los domingos aquí a comer Biblia, a cantar y a dar diezmo y ofrenda. Eso ya se acabó. Es un programa, eso lo sigue cualquiera. A la iglesia no solamente venimos nosotros, el diablo también viene a la iglesia. Oiga, ¿para qué? Verso 4. Nos escogió, ¿verdad? En Cristo antes de la fundación del mundo. Mire ese para que fuésemos santos y sin mancha. Oiga, ¿qué cosa? ¿No nos hizo sus hijos solamente para venir los domingos a la iglesia? Para que estuviéramos separados del pecado, santos y sin mancha. Separados del pecado. Primer propósito. Segundo propósito, para que nos dio la bendición de ser sus hijos. Verso 5 ahí mismo. ¿Quién se atreve? Rápido.
Oiga, para ser adoptados. Si éramos hijos, ¿cómo es posible que ahora vamos a ser adoptados? Por la condición que yo le dije que arrastramos del pecado. Tiene que haber un sentimiento, no, tiene que haber un factor que me declare ahora apartado para Dios. ¿Qué? La sangre de Cristo que me limpia de todo pecado. Amén. Tercer propósito, verso 6 ahí mismo. Dios santo. Oiga, ¿para qué? Otra vez, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Con qué se come eso? Es que ahora yo, como he sido salvado, he entendido que todo lo que yo soy, todo lo que yo voy a hacer, plan o lo que fuere, tiene que estar cimentado sobre la base de que le agrade a Él, no a mí. Yo voy a tumbar un santo ahora mismo aquí. Oiga, el lenguaje coloquial de muchos cristianos. El Señor, si ese trabajo te va a convenir, el Señor te lo va a dar. Eso no es bíblico. Tumbe eso, el que lo diga así, tumbe eso. Bajé bien de calle, ¿verdad? Se lo dije bien de calle. Si es para su gloria, Él lo va a dar. ¿Y sabe qué? Cuando insistimos en eso que no le va a dar gloria a Él, Él nos lo da. Y tú sabes que viene atrás, ¿verdad? Consecuencias. Y por medio de esas consecuencias mostrarnos y diciéndonos: porque te amo, te permití pasar por ahí para que tú veas que no era como tú querías. Es como me glorifica a mí. No importa lo que usted diga, mire, no importa lo que queramos. Más hijos. Por ejemplo, Suje quiere otro muchacho. Yo no sé, no se va a dar la cuestión de obra y gracia porque no hay más muchachos ya. Otro carro. Usted quiere un carro. Le glorifica al Señor que usted tenga un carro. Le glorifica al Señor. Tiene 7 trabajos y quiere otro. Sierva, en este grupo de gente, aquí hay gente que tiene 4 y 5 trabajos. Sin temor a equivocarme. Aquí hay gente que pica más que el sol de las 12. Con todo y el polvo del Sahara. Hay gente que sabe manejar su tiempo. Hay gente que sabe manejar su tiempo, otros no, otros no. Para la alabanza de la gloria de su gracia, y leo el verso 3, el verso 12 conmigo. A fin de, eso significa propósito. A fin de, con el fin de, eso es propósito. A fin de que seamos otra vez, ¿para qué? Santo de Israel. ¿Usted entiende para qué fue que Dios nos hizo sus hijos? No es para nuestros deseos, es para glorificarle a Él. Ya me gradué, hice 4, 6, 8, 12 años de carrera, pero ahora voy a hacer una maestría, voy a hacer un doctorado, voy a hacer una divinidad, voy a hacer esto. ¿Y cuándo va a producir? ¿Cuándo vas a servir en tu iglesia por medio de lo que has aprendido? ¿Cuándo? Pastor, es que estoy estudiando. Sí, pero ¿hasta cuándo? No, pastor, lo que pasa es que usted sabe que sí, está bien, pero tú estás ganando 80, 100, 120, 200 mil pesos por medio de todo lo que tú ya en ese currículum de 8 a 12 años de estudio, ya está bueno, mi hijo. Ya. Mientras más cargado el currículum, más difícil conseguir trabajo, ¿sí o no? Entonces, hay que ser sabio. Hay que ser sabio. Es más, Jorge, conozco doctores que después de tener especialidades están taxiando, haciendo Uber.
¿Usted puede creer eso? No entiendo. Mire, tenemos aquí un cirujano que a él no le gusta hablar de eso, pero él es muy amado. Él es muy amado. La gente que pasa por sus armas sale bien. Hasta el momento Dios le ha bendecido. Y mire, yo creo que hay momentos que él ha tenido que decir que no. Hay cirugía que tú has dicho que no. Muy difícil. Muy difícil. Y si hay algo que no te conviene, no lo vas a hacer. Si hay algo que no es ético, no lo vas a hacer en la cirugía. No. Pero hay doctores que no le importa, que saben que su paciente se va a morir y lo hacen. Yo no he escuchado eso de Jorge. Si tiene alguno u otro anotado ahí en el cielo, yo no sé, pero no ha sido porque él lo ha querido. Hay personas aquí que me permiten querer saber de lo que ellos hacen en sus áreas. Algunos que se dejan pastorear, yo lo hago. El día pasado le pasé mi celular a dos jóvenes. Lo hice con uno y después se lo hice con otro. No puedo decir nombre porque no es ético. ¿Qué pasó, pastor? Yo no, yo te doy mi celular para que tú cheques. Pero ¿y por qué no? Porque yo quiero saber si tú me permites hacer el tuyo. Ay, no, pastor. Lo que veo en mi celular es para la alabanza de la gloria de su gracia. A la 1 de la madrugada metido en Netflix. Y al otro día domingo venía al culto. Conozco un pastor que le gustaba comprar Biblias grandes y tenía una puntería. Tenía una puntería terrible. Termino. Verso 13. En él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y dice el 14, ese Espíritu Santo que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Mi Dios, ese es el énfasis. Tú que estás aquí, que eres papá, primero eres esposo, Si eres padre soltero, eso es otra cosa. Pero eres papá. Si las circunstancias han tenido que llegar hasta ahí para ser un padre soltero, es lamentable. Y yo sé, al igual que yo, tengo 2 primeros hijos que nunca me quise separar de ellos. La última vez que los vi fue en el 2002. La última vez que los vi. Yo no le puedo exigir a ellos ni siquiera que me digan papá. Yo no tendría la cachaza de. Pero biológicamente son mis hijos. Y el día que Dios me permita verlos, no le exigiré nada. Simplemente, si me lo permiten, les daré un fuerte abrazo y les daré mi bendición. Si me lo permiten, los llevaré a mi casa. Si quisieran, pudieran dormir en mi casa, comer en mi casa, salir con mis 2 pequeñitos, y ellos se lo gozarán también. Pero no les puedo exigir como papá. Si Dios te ha dado la oportunidad de tú llevar a cabo este rol de padre, aquel que Pablo de manera fácil presenta, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y según el argumento le está diciendo a él, Padre mío también. Si tú estás aquí como padre biológico, como padre
que otro te ha elegido como para ser ese papá honorífico suyo. Mira, da gracias al Señor. Joyerí, da gracias al Señor. Es un gran privilegio compartir esta cualidad con Dios. Él nos bendijo desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Que se recuerde de hacer una oración para que mañana me vaya bien en la operación de mis ojos. Que sea el Señor que me. Está bien. Se lo suplico. Padre, tú has visto a tu hija, Señor, y sabes que ella está angustiada. Es que son mis ojos. Ella va a tener una cirugía, Señor. Y tú, como su Padre creador, conocías desde antes de la fundación del mundo que ella iba a pasar por aquí. Sabías que ella se iba a poner sobre sus pies y iba a pedir oración al Padre de lo alto. Así como ella, hay otras personas que tenemos oraciones, mi Dios, pendientes para salud, para hijos descarrilados, Señor, esposos que no entienden, esposas que no entienden. Señor, en tu gracia estamos y nos movemos. Esperamos por ti. Cuida de Amparo y de todos los que te necesitamos, mi Dios, de todos los que te reconocemos, de todos los que hoy en la mañana hemos podido ver que el propósito para con el cual nos hiciste tus hijos y el propósito para con el cual tú eres nuestro Padre, para que nosotros te reconozcamos y tú seguir haciendo entonces la obra, es parecernos a Cristo cada día más y te honremos y te alabemos por ello. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Siempre. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. La prioridad, como decía en la oración, es que nosotros hoy reconozcamos a Dios como nuestro Padre. Quizás en esta mañana no te atreviste a decirle feliz día de los padres. Jehová Dios, Señor. Nos atrevimos esta mañana a decirte te felicito por haberme hecho tu hijo, tu hija. A veces porque Dios es espíritu no nos atrevemos a hablar de esa manera tan natural con Él. Puedes decírselo ahí donde estás, ahí calladito ahí, felicitarlo a Él porque te hizo su hijo, su hija. Y lo segundo que vamos a hacer es pedirle perdón, porque de alguna manera quizás, yo no soy juez de nadie, hoy no nos hemos comportado como Él esperaba de sus hijos. Padre, perdónanos. Padre, ayúdanos. Tú eres nuestro Padre celestial, el Padre que nos ve en secreto, el Padre que nos quiere recompensar en público, el Padre que conoce todas nuestras necesidades, el Padre que conoce nuestra indisposición muchas veces, el Padre que vela por nuestros sueños, que nos visita mientras estamos durmiendo, el Padre que envió a Jesús, su único Hijo, para darlo todo por nosotros. Señor, perdónanos porque no hemos actuado hoy conforme a esto que tú mismo has provisto a Jesús. Jesús hablaba de su Padre, hablaba de lo que su Padre en el cielo hacía, que Él todavía seguía haciendo aquí también en la tierra por medio de Él. A veces tenemos un formato de orar porque escuchamos a nuestro pastor orando de esa manera y creemos que es así, que Dios solamente escucha. Pero tú, como hijo de Dios, como hija de Dios, crea tu propio formato. Acércate con confianza y dile a Él: Padre, gracias por haberme hecho
tu hijo, tu hija. En este día de los padres en República Dominicana, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Mis ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. ¿Por qué? Porque todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Tú llevas mi vida, lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Mientras Oyerí sigue tocando, vamos a ir pasando y tomar estos elementos. Hemos estado predicando la palabra del Señor. Hemos estado hablando de arrepentimiento, hemos estado hablando de hijos. Hemos estado hablando de quién es el verdadero Padre de la eternidad. Puedes pasar y puedes cantar. Qué maravilloso tiempo. Gracias, Señor. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Mientras vas colocándote en tu asiento, habla con tu Señor. Y si tú has decidido no participar de esta fiesta,